Buenas tardes, esto es DCN en vivo, que habla es Lady Ashes y vamos a seguir con el recuento de dioses babilonios. Ya el programa pasado estuvimos hablando de varios de ellos. Saludamos al señor César y al señor Reyes que andan por ahí conmigo, acompañándome en esta bonita tarde ultra calurosa en el puerto de Veracruz. Ellos espero que estén más frescos donde anden. Y a ver, empezamos con Lugalhirra y Meslantea. Son dioses del inframundo. Ay, me encantan los dibujitos. Y son los que guardaban las entradas del inframundo. Entonces era algo habitual colocar estatuillas o representaciones de estos dioses en las entradas de los templos y de los palacios. Ellos se les rendía culto en la ciudad de Quisija, en Babilonia, y muchos de los atributos, por ejemplo, de Lugalhirra, o Lugalhirra, ¿cómo se pronunciará? Ahí sí no sé, son asimilados por Nergal. Ya hemos visto que varios dioses son como asimilados por otros dioses y luego se separan y luego toman los poderes de otros. Pues igual este personaje es asimilado por Nergal. También están representados en el cielo por en el cielo, en el universo, en el firmamento, etcétera, por la constelación de los grandes gemelos, que sería nuestro Géminis. Tiene un nombre un poco, Mashtabagalgal, algo así. Después tenemos a Mamón, y no le estoy diciendo Mamón a nadie, así se llama el dios Mamón, que de hecho es el ídolo protector de las riquezas y minas en general. Y fíjense que cuando pasa a la religión hebraica, y al ser esta una religión de pobres en mayor medida, la verdad, la riqueza se asimila al mal, y Mamón acaba siendo la representación de la avaricia dentro de los 7 pecados capitales. Bueno, ya hemos visto como varios dioses, o la mayoría, cuando son asimilados por la religión hebraica, pues, o abramánica, o como les quieran decir, abramánica, no, abrámica. Bueno, cuando son asimilados por estas religiones, pasan a ser demonios, ¿no? Lo mismo pasa con Baal, que también era conocido como Zebub, el príncipe, y se le llama luego Belzebub, que Baal era el dios de la fertilidad. Ya hablamos de él en el programa pasado. Era un dios de la fertilidad, y cuando se recogían los alimentos, pues lo que había era un montón de moscas, entonces también se le llamaba señor de las moscas, etcétera, etcétera. Y así se las gastan pasándolos a todos como demonios. Y en fin. Luego tenemos a Marduk, el gran Marduk, del que se ha estado hable y hable, aunque no había aparecido como tal. Marduk es el gran señor, el hijo mayor de Ea y de Damkina, esposo de Sarpanit, que rige el crecimiento de los vegetales y puede fecundar las aguas, es decir, sí, sí, eso. Y estas características casualmente son de Enki, que se pasan a Marduk, ya otro dios que agarra las características de varios más. Su hijo es el dios Nabu. Marduk es el poseedor de las tabletas del destino, que en ciertos escritos los tiene él, y en ciertos escritos los tiene ya Enki. Y pues Marduk determina el destino de los hombres según los babilónicos.
Es el organizador del universo, el constructor de la morada de los dioses, el maestro de la vida, el gran curandero y el que acaba sustituyendo a Ea en todo lo relativo a encantamientos mágicos. Es el dios babilónico supremo, teniendo como animal sagrado al dragón Sirush. Su templo, el Eságila, era un zigurat que sirvió de base para la leyenda. Bueno, algunos dirán que es verdad, y si no peleo con ustedes, pero para mí es una leyenda, de la Torre de Babel. También era conocido como Bel Marduk o simplemente Bel, que significa Señor. Tomó como prerrogativa 50 atributos y pasó a resaltar entre todos los demás dioses. Esto cuando menos desde la ascensión del pueblo casita. Su figura aparece blandiendo una asada y domando a un dragón o serpiente, que eran criaturas muy populares en Babilonia, y así lo podemos ver en la imagen. Ahí está el dragón ahí y él sosteniendo su arma en alto. Astronómicamente se le asocia con el planeta Júpiter, y esta relación entre Júpiter y el dios principal del panteón sumerio, o sea, Enlil, bueno, el principal después de Anu, el principal en la Tierra, sería traspasada también a los griegos, ya sabemos. Júpiter, bueno, si vamos a Júpiter directamente serían los romanos, pero ustedes me entienden. Seguimos. Si me tarda un poquito, es que estoy poniendo las imágenes. Mil disculpas. Y este es Nabu. Nabu, como ya les conté, es el hijo del dios Bel o Marduk, que recibía las órdenes de este sobre la suerte de cada mortal. Entonces este era su portavoz, ¿no? El portavoz de Marduk, y regía las actividades intelectuales y literarias. Es el inventor de la escritura, y originalmente era un dios local de un lugar llamado Borsippa, una ciudad vecina de Babilonia, y posteriormente fue presentado como ministro de Marduk, y fueron precisamente los casitas los que lo toman como hijo de Marduk. A la larga, Nabu desplaza a su padre en importancia, en especial durante el llamado periodo neobabilónico, que sería entre los siglos 7 y 6 antes de Cristo, ya más para acá. Asume un papel preponderante en el panteón mesopotámico entonces, y adquiere varias características de Ninurta. Se le representa con un cáñamo para escribir sobre un altar, o mediante una figura humana sobre un dragón o serpiente, sosteniendo un cáñamo. Aparece en la Biblia como Nabo, y en la época helenística sería comparado al dios Apolo. Su centro de culto era el templo de Ésida, precisamente en Borsippa, y se le asocia con Mercurio, el cartero. Seguimos con Nergal. Es el dios del inframundo y de las plagas, conocido como el Señor o la potencia de la Gran Morada. Es hijo de Enlil. Era el dios de los infiernos, la destrucción y la guerra, y más tarde se le identifica con el Erra sumerio. Y a esto se le añade el atributo del dios de las plagas. En principio era un dios celeste, pero se casa con el Esquigal, se transforma en rey de los infiernos. Es mi subconsciente que ya quiere que sea invierno y acabe el calor.
En fin, Nergal solía ser representado mediante una figura humana, a veces con las piernas envueltas en una especie de mortaja, portando una espada o un cetro con dos cabezas de león. Astronómicamente se le suele asociar con Marte y su centro de culto principal era el templo Em-Eslam en Kutu, en Babilonia, el famoso Nergal. Tenemos a Ninjishida, es un dios del inframundo también, bajo la forma de una serpiente con cuernos, llamado dragón Basmo también. Es el hijo de Minasu y aparece en el relato sumerio de Gilgamesh. Seguramente, si ya lo leyeron, lo recordarán. El héroe se encuentra con Ninjishida y Dumuzi en el inframundo y ahí aparece. En la época babilónica aparece como guardián de los demonios del inframundo. En el mito de Adapa aparece también con el nombre de Kishida, custodiando la entrada al cielo de Anu. Está asociado a la constelación Mush, que es la serpiente, y que ahora es conocida como Hidra. Esta es Ninhursag, conocida también como Araru, o Ninhursaga, o Ninma, o Nintur. Era la gran madre que representa la fertilidad, diosa de la tierra. A veces aparecía con otros nombres como Bau o Quoba, esposa de Ninurta. Era una divinidad muy antigua. En el mito sumerio de Ninhursag y Enki tiene una hija con esta diosa, hija a la que luego viola en repetidas ocasiones para concebir nuevos dioses. Ya saben, este hábito divino de con todo lo que se mueva. Se representaba mediante el llamado símbolo omega, ya saben, la última letra del alfabeto griego, el símbolo que también comparte con otras diosas de la fertilidad como Ishtar. Hay otro mito en donde se le atribuye la creación del hombre con arcilla mezclada con la sangre de un dios al que Enlil había hecho morir, lo que era una creencia muy extendida en Eridu. Cuando ella hace esto, la conocen con el nombre de Mami. O sea, si recuerdan el programa pasado con Erraes, él ya estaba hablando de todas estas deidades con el Mam. Pues esta era Mami. Y hablando de Erraes, vamos a ver si ya llegó alguien más por ahí. Entonces, saludo a todos los moderadores. César, Erecose, Erraes y Cayano, bienvenidos. Y cada 79, qué bueno que estás aquí. Ve, ya te estaba cambiando el número. Vamos a seguir. Vamos a checar el chat. Dice Erraes que está a 27 grados y Cayano 38. Qué horror. Dice Reis, es muy curioso eso de los gemelos, se repite en otras culturas invariablemente. Sí, es lo que yo ya dije, es la copia de la copia de la copia que ha llegado hasta nuestros días, nada más que parece teléfono descompuesto porque a unas copias se les agregan cosas y a otras se les quitan. Y la verdad es que yo creo que en el pasado como que tenían no sé, con esto de la onda espiritual como que eran más profundos que los dioses o deidades que se adoran ahora, pero bueno, eso ya cada quien. Dice Raes, Mamón o Manón en la cofradía lo transformaron en el hijo de Satán. Ta, 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 tan, tan. Ahí saludo a Don Erecose,
¿Qué hubo, Kashana? Se están saludando, el clima horrendo. Bueno, no, Ereco se dice que está bien. Es un centauro de pantera. Es que, pues, es una de las representaciones, y ya ve que la comparan con una representación griega de un centauro. Teléfono descompuesto, buena definición, pues sí. Entonces, vamos a seguir por ahí con los dioses, que ya sé que les tengo hecho un revoltijo. Ya les dije que poco a poco, cuando pasemos a otras culturas, vamos a ir desarrollándolos más, porque, pues, como he dicho, se repiten y se repiten y se repiten. Entonces tenemos a Ninlil. Ya les había puesto la misma imagen con Enlil, pues esta es Ninlil, que es la que tiene vestidito. O bueno, sí, vestido completo. Es la esposa de Enlil, precisamente, y según la tradición babilónica, se introduce porque se asignaba una diosa femenina a cada dios, para esto de la dualidad de los dioses, ¿no? Y las características eran casi idénticas a las de su pareja. En Asiria aparece como la esposa del dios Ashur y tiene el nombre de Mulisu. En el cielo se representa por la constelación Margida, o el carro, que sería nuestra osa mayor. Me gusta la imagen, el tipo así con sus patitas de cabra y la mujer así muy modosita con los brazos hacia arriba. Seguimos. Ninurta. Ram, pam, pam. Normalmente aparece como hijo de Enlil y de Ninhursag. Es un dios sumerio babilonio de la agricultura, de la lluvia, fertilidad, tormentas, fuentes, canales, vientos del sur, y es un dios guerrero también. Se le representa portando un arco y flechas o un arado. En épocas posteriores asimilaría la personalidad y los mitos del dios Ninhirshi. Es el protagonista de la famosa historia del pájaro Anzu, una criatura que se roba la tablilla de los destinos de Enlil y Ninurta es quien lo mata. En la época neoasiria, que sería en el siglo IX a.C., me parece, no sé hasta cuándo, creo que hasta el 3 a.C., su culto vuelve a ser muy popular por su carácter, pero exaltando su carácter guerrero. En ocasiones se le emparejaba con la diosa Gula. También en esta época aparecería representado con alas, como muchos otros genios y demonios mesopotámicos. En la época del pueblo casita aparece representado por un cetro con cabeza de felino. Y bueno, astronómicamente se le asocia a Saturno, y su centro de culto estaba en el Shumesha, en Nippur. Su nombre, Ninurta, significa Dios o Señor de la Tierra. Y bueno, no me voy a extender mucho con Semiramis, porque el señor Herraiz pasó un buen rato hablándonos de Semiramis. Es la reina semilegendaria que emprendió un vuelo con una bandada de palomas cuando estaba asomada en la ventana de un palacio. Y todo este rollo. A ver quién más llegó por ahí. Hay un invitado, por ahí escondidito, porque no sabemos quién es. Y está Don Pato. Hola, Don Pato, ¿cómo anda? Qué bien que está ahí. Qué bien que llegó. A ver, vamos a ver. Shala. Shala es una diosa madre a la que se le atribuye un origen urrita. Fue muy importante por Anatolia y Siria.
donde también aparece como esposa del dios Dagón, agricultor, inventor del arado, etcétera, etcétera. ¿Se han dado cuenta cómo digo etcétera? Qué mal. En Mesopotamia sería también popular la tradición que la hace esposa de Adad. Adad fue de los primeros dioses de los que hablamos en el en el programa pasado. En fin, Shala como deidad está asociada a la fertilidad y a la agricultura. Su símbolo es la espiga de cebada. La constelación de Virgo procede precisamente de la constelación mesopotámica Apsil, que significa el surco de la siembra. La estrella principal de esta constelación todavía hoy tiene o retiene su nombre original, Spica, que en latín es precisamente espiga. Y tenemos a Shamash. Shamash es el dios del sol. Su nombre sumerio era Utu. ya saben, Utu. Era el dios de la justicia, del orden, de la ley. Es él quien entrega a Hammurabi el famoso código de leyes, que ya hablamos de que es el mejor conservado, pero no el primero. Se han encontrado códigos anteriores. Junto con Sin y con Ishtar, es miembro de la tríada semita de dioses con relaciones celestes. Se incorpora al panteón mesopotámico desde el periodo acadio. Es un dios que lo veía todo y sus rayos eran una red con la que llegaba a todos lados de la tierra y quedaban presos en ellos todos los que hacían mal, ¿no? Recordemos que es un dios de la justicia. Cada mañana los hombres escorpión, qué bonito hombres escorpión, que habitaban en el monte del este, abrían una puerta pesadísima en el lado de una montaña por donde salía Shamash para recorrer su camino diario. En la tarde movía su carro hacia la montaña del oeste, donde se abría otra puerta para que el dios pudiera descender a la profundidad de la tierra y continuar su camino para poder llegar a donde estaba la puerta del este y volver a salir, y así interminablemente. También era el dios de la adivinación, cosa que era muy importante en la vida mesopotámica y en general de todas estas culturas antiguas. Su esposa era Aya o Sherida y sus hijos eran Ketu, la justicia, y Mesharu, el derecho. Se le rendía culto en Sipar y Larsa, y también tenía un templo en Babilonia cuyo nombre significaba la casa del juez del mundo. Se le asocia el número 20 y se le representa con un disco solar de 8 puntas o mediante una figura masculina de la que emanan llamas de los hombros. Su símbolo también fue en una época posterior la balanza, con la cual aparece representado en la constelación Sibanitu, que como habrán adivinado es precisamente Libra. Y vamos al siguiente. Este es Sin. Sin era el dios Luna, hijo de Enlil y padre de Shamash y de Ishtar, aunque también aparecía a veces como hijo de Anu. También era Apá de Nusku, dios del fuego. Su nombre sumerio era Nannar o Nana. También aparece bajo el nombre de Suen o Nanasuen. Y fíjense que ahora son, me parece que pocos los dioses lunares así masculinos, ¿no? Ahorita recuerdo, por ejemplo, a Susano, que es el dios de la luna en Japón. No debe haber otros, me imagino, espero, que ahora no me vienen a la mente. En fin, Sin gobernaba el paso de los meses con sus cambios de fase y era aquel cuyo profundo corazón ningún dios puede penetrar.
Al fin del mes, al final de cada mes, los demás dioses venían a consultarle y a escuchar sus decisiones y consejos, ¿no? Se le representaba como un anciano con larga barba color lapislázuli, ser una barba bien bonita, y cubierto con un turbante. Junto con Shamash y con Ishtar era miembro de esta triada semita de la que hemos hablado y se incorpora al panteón mesopotámico desde el periodo acadio. Se le asimila con Ningal o Nigal, la gran señora. Se le rendía culto en Harran y especialmente en Ur, en el templo de Ejishnugal. Junto con sus hijos Shamash e Ishtar forman una triada astral babilónica. Se le representa a él mediante una luna creciente. Además, su número era el 30, que casualmente es el número aproximado de días en un mes lunar ideal. Y llegamos con Tiamat. Es el principio femenino, el mar, el agua salada, que en unión con Apsu, que ya dijimos que es el principio masculino y agua dulce, dieron nacimiento a dioses, hombres y animales. También era la representación de las potencialidades del caos prístino. Es un monstruo hembra, maléfico en varias leyendas babilónicas, a quien el dios Marduk vence en el origen del mundo y lo encadena a los pozos del abismo. Vamos a ver qué dicen por ahí en el chat. No ha llegado nadie más, pero somos los que estamos los que importamos, dirían por ahí. Y vamos a ver qué andan diciendo por ahí. Niurka, no sé de qué habla Don Ercose. No, nosotros no hablamos de estas mujeres de la televisión que hablan como así, no estamos hablando de ellas. Etcétera, etcétera, etcétera. Sí, es algo que repito mucho, lo siento, es como de ya saben, pero no sé si ya sepan, son cosas que he venido diciendo en otros programas. Dice Don Pato, ahí vemos a Shamash cuando saltó y le pegó el rodillazo a Neymar. Ay, dice Don Erraez, ese Shamash similar a Apophis. Y dice Don Erecose, eso me gusta, los hombres escorpión gigantes, sus cabezas rozan el cielo, su pecho los infiernos. Los rollos de los hombres escorpión me gustan, también suenan bonitos. De hecho, en La Momia, que es una película súper comercial, y si no la han visto, solo vale la pena si van a palomear. Salen justamente estos escorpiones gigantes, como simbolizando a los hombres de escorpión. Dios lunar, mona en germánico. Ese Don Errais dando tips todo el tiempo. Qué bueno, yo siempre aprendo de todo lo que dicen ustedes, chicos. ¿Qué más dice? Mona Moon. Sí. Sin pecado. Sí. Sin es pecado. No sé por qué. Será por la forma en que nació Sin, que fue muy... Bueno, que luego su papá quería dejar a su madre, no le interesaba seguir con ella, pero pues, ya saben, la mujer se le pegó. El dragón primigenio Tiamat de 7 cabezas, D&D. Sí, hombre. Y luego imagínate enfrentarte a él solo con un dado de 20. No, qué horror. ¿Qué dice? Mercosa su verdad y sus uñatas juguetonas. ¡Ah, qué miedo! Están hablando de cosas demoníacas. Ya cambiemos de 10. Entonces tenemos al Sababa. Sababa era un dios local de la ciudad-estado de Kish. Ya saben, todas las ciudades tenían su dios. Este era un dios de la guerra que aparecía como esposo de Inanna o Ishtar,
y posteriormente sería asimilado por el dios Ninurta o Ningirsu. Su templo principal era el Meteorzag en Kish y su símbolo era un águila o un cetro con la cabeza de águila. La constelación de Ti, que significa el águila, de donde procede la constelación actual del mismo nombre, estaba dedicada precisamente a Sababa. Esta es la listita de dioses. Seguro que, como les decía, me quedé con algunos fuera o algunas cosas interesantes que no dije, y es que pues son un montón, ¿no? Si les interesa ser sumeriólogos, adelante, el campo está libre, para que se echen sus investigaciones. De todas formas, ya dije que aquí poco a poco vamos a ir ampliando la información. Yo mientras les sigo contando, por ejemplo, que en Babilonia no había grandes tumbas como en Egipto. Las tumbas eran sencillas. Los muertos, una vez enterrados, se decía que descendían a los infiernos, donde sobrevivían, y escuchen esto, nutriéndose de los vivos. Los muertos sobrevivían nutriéndose de los vivos. Y no pude escuchar la grabación de la tertulia de ayer, apenas la había empezado cuando me di cuenta de que ya eran las 7. Pero sí vi que era sobre esto, sobre los fantasmas y cosas que se nutren de los vivos. Pues aquí en esta historia de la cultura babilónica, pues justamente los muertos descienden y se nutren de los vivos. Solamente los guerreros caídos en el campo de batalla podían aspirar a un descanso eterno. Solo si caías luchando por algo que según tu sacerdote valía la pena. Estos sacerdotes justamente tenían mucho poder porque eran los únicos capaces de interpretar los mensajes de los dioses y adivinar el futuro. Muchas veces, sabemos, usaban la ignorancia de los demás para generar temor y aumentar su poder. Y de hecho ahí viene la eterna pregunta: ¿los dioses nos hicieron a nosotros o nosotros los creamos a ellos? Ya sé que ustedes ya tienen en sus cabezas sus ideas bien puestas, ¿no? Pero siempre es interesante desencadenar sus pensamientos, abrir su mente y reflexionar. Una de las formas que tenían los sacerdotes de adivinar la voluntad de los dioses era observar las estrellas. Este estudio de los astros los lleva a desarrollar la astronomía, pueden dividir el año en meses, los meses en semanas. Para los babilonios, por ejemplo, los días se dividían en 12 partes, como si un día tuviera 12 horas, ¿no? La astronomía y su necesidad de realizar complejos cálculos los lleva a desarrollar matemáticas algo complejas. Su sistema numérico es sexagesimal, se basa en el número 60 y casualmente Anu se representa con el número 60, que es un número sagrado. También desarrollaron la medicina y son pioneros en la invención de diversos remedios, de los que ya hablaremos después. Están muy interesantes estos. Tienen una deidad para los remedios. La base de la economía era, como en muchas de estas culturas, la agricultura. El rey se encargaba de construir y mantener los canales de riego para aumentar la extensión de la zona fértil. Los impuestos se pagaban con los productos de la tierra. También desarrollaron la ganadería criando cabras, vacas, caballos, ovejas y sobre todo asnos, que aunque los burros ahora se ven como cualquier cosa, fueron uno de los principales medios de transporte de mercancías en aquellas épocas. Yo creo que sin ellos simplemente el transporte de mercancías hubiera sido imposible. La metalurgia estaba muy desarrollada y se han conservado hasta hoy obras de arte y utensilios de oro, plata, cobre, estaño y plomo.
El comercio, como les digo, era muy intenso, incluso con otras regiones muy lejanas como la India y el Cáucaso. Vamos a ver qué dicen por ahí en el chat. Y Landy, creo que no te había visto por aquí, Landy, pero bienvenida o bienvenido. Landy me suena nombre de nena, pero puede ser nombre de nene, ahí sí no sé. Vamos a ver, sin pecado, ya habíamos visto eso. Tiamat es similar a nuestra Chipactli, mire. Como que no hablaré de juegos de rol porque ahí sí me trabo. ¿Qué dice Don Erecoso? Dado de 20 con tirada de salvación de 4. En fin. Como en Valhalla que... Ay, se mamó del chat. Ya no vi como en Valhalla que... Ya. Where the brave may live forever. Sí. Ahí descansan. Dice Don Herráez. Sobre él. ¿Quién creó a quién? Dice Don Herráez. Nos creamos mutuamente. Nos crearon míticamente y los creamos culturalmente. Y estoy de acuerdo en eso. Dice Don Erecosa, si los dioses dejan de ser venerados, mueren. Si los hombres carecen de dioses, mueren por dentro. Fíjese, eso me recuerda mucho bueno, es que ya eso es mitología celta, pero los Tuatha de Danann, que pues los hombres, o se supone que entra la religión cristiana, los hombres hombres de por ahí dejan de creer en estos seres mágicos y entonces los seres mágicos se retiran a enormes palacios en su mundo debajo de la tierra o en una isla específica en donde esperan que los hombres vuelvan a creer en ellos para salir de nuevo al mundo físico, ¿no? Al mundo de nosotros. En fin, me acordé de eso, pero pues como eso es celta, hablaremos de eso mucho después, yo creo. ¿Qué más? Pato. Landy conoce a Don Pato. Don Pato, usted es famoso. ¿Qué dice? Hasta la fecha es sexagesimal la medición del tiempo. Así es. El asno representó para los egipcios a Set. Sí. Landy es una amiga. Qué bueno, Don Pato, que por acá siga. Y llegó Gris. Hola, Gris. Qué bien que andas por aquí. Sí, Don Erecosa, sí es en esa isla, pero no tiene por qué decirlo, porque todavía nos falta un poquito para llegar a ellos. Que de hecho, estamos prácticamente hablando de las 4 grandes regiones de Mesopotamia, todo junto, porque ya ven cómo hemos estado hablando de asirios, babilonios, sumerios y todo, algo revuelto, aunque sí especifico qué es de qué, pero pues es que como se influenciaron mucho todos, pues está un poquito revuelto el rollo. Dice Don Arecosa, sí, espero con anhelo cuando Lady se adentre en esos mitos. Pues mira, como no estamos realmente siguiendo una línea de tiempo, pues yo creo que igual y después estaba pensando en hablar de los incas para venirme un poco a América, pero pues igual y hablamos de los celtas, digo. A mí todo lo que tenga que ver con ingleses, sí, yo estoy muy loca con los ingleses, entonces todo lo que venga de allá. Y sí, ya sé que los ingleses son esto y lo otro, pero yo los adoro, culpo a Yeats y a Keats y a otros que terminan en It's. En fin. ¿En qué estábamos? Pues un par de chismes babilónicos más son que, por ejemplo, el código de Hammurabi le reconocía a la mujer
los mismos derechos que al hombre y aceptaba el divorcio, cosa que se desvanece del universo, o bueno, de nuestro universo, hasta poco después de que se asienta la Declaración de los Derechos del Hombre, ya en nuestra historia relativamente actual. Así que imagínense un poquito atrasados, bueno, como que parece que se da un paso adelante y dos para atrás, o nos avientan para atrás, quién sabe. El otro chisme es, por ejemplo, que los babilonios fueron de los primeros pueblos en usar metales preciosos, sobre todo oro y plata, como medio de pago en aquellas regiones que por producir estos productos no aceptaban el trueque. Este constituye, digamos, el origen más conocido de la moneda, más antiguo conocido de la moneda. La de la imagen ya es del 311 antes de nuestra era, pero pues hay otras monedillas más antiguas por ahí. ¿Qué les pareció el recorrido, muchachos? Ahorita vamos a leer el chat después de una rolita. Yo termino grabación. Soy Lady Arches, esto es DCM. Gracias por escucharme hasta aquí. El panteón sumerio, o sea, Enlil, bueno, el principal después de Anu, el principal en la Tierra, sería traspasada también a los griegos, ya sabemos. Júpiter, bueno, si vamos a Júpiter directamente serían los romanos, pero ustedes me entienden. Seguimos. Si me tarda un poquito es que estoy poniendo las imágenes. Mil disculpas. Y este es Nabu. Nabu, como ya les conté, es el hijo del dios Bel o Marduk, que recibía las órdenes de este sobre la suerte de cada mortal. Entonces este era su portavoz, ¿no? El portavoz de Marduk. Y regía las actividades intelectuales y literarias. Es el inventor de la escritura. Y originalmente era un dios local de un lugar llamado Borsippa, una ciudad vecina de Babilonia, y posteriormente fue presentado como ministro de Marduk y fueron precisamente los casitas los que lo toman como hijo de Marduk. A la larga, Nabu desplaza a su padre en importancia, en especial durante el llamado periodo neobabilónico, que sería entre los siglos 7 y 6 antes de Cristo, ya más para acá. Personaje es asimilado por Nergal. También están representados en el cielo en el cielo, en el universo, en el firmamento, etc., por la constelación de los grandes gemelos, que sería nuestro Géminis. Tiene un nombre un poco, bueno, Mashtabagalgal, algo así. Después tenemos a Mamón, y no le estoy diciendo Mamón a nadie, así se llama el dios Mamón, que de hecho es el ídolo protector de las riquezas y minas en general. Y fíjense que cuando pasa a la religión hebraica, y al ser esta una religión de pobres en mayor medida, la verdad, la riqueza se asimila al mal, y Mamón acaba siendo la representación de la avaricia dentro de los 7 pecados capitales. Bueno, ya hemos visto como varios dioses, o la mayoría, cuando son asimilados por la religión hebraica, pues, o abramánica, o como les quieran decir, abramánica, no, abrámica. Bueno, cuando son asimilados por estas religiones pasan a ser demonios, ¿no? Lo mismo pasa con Baal. Buenas tardes, esto es DCM en vivo, que habla es Lady Arches, y vamos a seguir con el recuento de dioses babilonios. Ya el programa pasado estuvimos hablando de varios de ellos,
Saludamos al señor César y al señor Herrés que andan por ahí conmigo, acompañándome en esta bonita tarde ultra calurosa en el puerto de Veracruz. Ellos espero que estén más frescos donde anden. Y a ver, empezamos con Lugalhirra y Meslamtea. Son dioses del inframundo. Me encantan los dibujitos. Y son los que guardaban las entradas del inframundo. Entonces era algo habitual colocar estatuillas o representaciones de estos dioses en las entradas de los templos y de los palacios. Ellos se les rendía culto en la ciudad de Quisija, en Babilonia, y muchos de los atributos, por ejemplo, de Lugalhirra, o Lugalhirra, ¿cómo se pronunciará? Ahí sí no sé, son asimilados por Nergal. Ya hemos visto que varios dioses son como asimilados por otros dioses y luego se separan y luego toman los poderes de otros, pues igual que también era conocido como Zebub, el príncipe, y se le llama luego Belzebub, que era un Baal, era el dios de la fertilidad. Ya hablamos de él en el programa pasado. Era un dios de la fertilidad, y cuando se recogían los alimentos, pues lo que había era un montón de moscas, entonces también se le llamaba señor de las moscas, etcétera, etcétera. Y así se las gastan pasándolos a todos como demonios. Y en fin. Luego tenemos a Marduk, el gran Marduk, del que se ha estado hable y hable, aunque no había aparecido como tal. Marduk es el gran señor, el hijo mayor de Ea y de Damkina, esposo de Sarpanit, que rige el crecimiento de los vegetales y puede fecundar las aguas, es decir, sí, sí, eso. Y estas características casualmente son de Enki, que se pasan a Marduk, ya otro dios que agarra las características de varios más. Su hijo es el dios Nabu. Marduk es el poseedor de las tabletas del destino, que en ciertos escritos los tiene él y en ciertos escritos los tiene ya Enki. Y pues Marduk determina el destino de los hombres según los babilónicos. Es el organizador del universo, el constructor de la morada de los dioses, el maestro de la vida, el gran curandero y el que acaba sustituyendo a Ea en todo lo relativo a encantamientos mágicos. Es el dios babilónico supremo, teniendo como animal sagrado al dragón Sirush. Su templo, el Eságila, era un zigurat que sirvió de base para la leyenda. Bueno, algunos dirán que es verdad, y si no peleo con ustedes, pero para mí es una leyenda, de la Torre de Babel. También era conocido como Bel Marduk o simplemente Bel, que significa señor. Tomó como prerrogativa 50 atributos y pasó a resaltar entre todos los demás dioses. Esto cuando menos desde la ascensión del pueblo casita. Su figura aparece blandiendo una azada y domando a un dragón o serpiente, que eran criaturas muy populares en Babilonia, y así lo podemos ver en la imagen. Ahí está el dragón ahí y él sosteniendo su arma en alto. Astronómicamente se le asocia con el planeta Júpiter, y esta relación entre Júpiter y el dios principal del